Bueno, el título de la palabra en esta mañana es Las puertas del reino se abren. Ese es el título. Y primeramente quería saludar a aquellos que nos ven por las redes, que Dios también les bendiga, que puedan recibir la palabra del Señor. La palabra genera cambios, ¿usted cree eso? La palabra limpia las vidas, la palabra traspasa los corazones y es como un reflector en nuestra mente donde alumbra todo aquello que estaba escondido, donde nos hace más sabios. La palabra siempre nos ayuda a crecer como personas, como hijos de Dios, como padres, como hermanos. Siempre guía nuestras vidas. Y vamos a comenzar a leer en Hechos capítulo 1 versículo 8, una tremenda palabra que deja el Señor Jesús antes de ascender al cielo a sus discípulos. Usted preste atención porque tiene un hilo la predicación y no estaría bueno que se pierda en el medio. Dice la palabra: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me van a ser testigos en Jerusalén. Escuche, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Incline su rostro, por favor. Señor, que en esta mañana esta palabra sea una luz a nuestras vidas. Señor, en estos tiempos que estamos viviendo, la iglesia tiene que conocer cuál es el propósito por el cual tú nos has llamado. Señor, y que como discípulos tuyos podamos obedecer a tu mandato, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta palabra la dio Jesús a los discípulos cuando estaba por ascender al cielo. Y fíjense que el Salvador, Jesús, llegó a los judíos, no llegó a cualquier otra nación, vino al pueblo judío. Y el pueblo judío vio sus milagros, Él anduvo en medio de ellos y fue muerto en una cruz y resucitó al tercer día. De esa forma, Dios proveyó la salvación al judío. ¿Está bien? Pero Dios tenía un plan que no quede en el judío. Dios tenía un plan de salvación para todo el mundo. Por eso, antes de irse, Jesús dijo a sus discípulos: van a serme testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y qué interesante, porque Dios tenía un plan de salvación para este mundo, pero tenía que empezar en el judío. Pero para que el judío pueda salir al mundo tenía que haber una ruptura cultural, social. Tenía que abrir la cabeza, porque el pueblo judío era estructurado en su mente. Desde generación en generación ellos sabían que era el pueblo escogido, no había otro. El judío sabía que Dios había escogido a esa nación, iba a venir el Salvador y que era su pueblo especial. Y es verdad. Pero aquí Dios quería llevar la salvación a todo el mundo. Y tenía que haber una misión transcultural, se llama. Tenía que trascender a otras naciones. Para ello tenía que haber un plan. Dios tenía que preparar todo esto. Y Jesús ya dio indicio
no lo busquen, dice en San Juan 10:16, yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Tal vez en ese momento los discípulos no entendían, pero estaba diciendo que iban a venir otras personas que son los gentiles. Los gentiles vienen a ser todo aquel pueblo que no es judío, como nosotros. Entonces Jesús decía, yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Ahora bien, había que abrir las puertas del reino para esas otras ovejas. La salvación había venido para el judío. Pero sabe que la palabra enseña que en Hechos capítulo 2, Pedro predica a los judíos. Se convierten como 3,000. Predica en Jerusalén, predica a todos los judíos. Nuevamente predica y se convierten como 5,000. En Hechos capítulo 8, predica en Samaria. Y ahora vamos a ver Hechos capítulo 10, donde Pedro le predica a un centurión romano llamado Cornelio, que era un gentil. Y se cumple la palabra, donde dice en el versículo anterior, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Y aquí donde vamos a leer en Hechos capítulo 10, se convierte el primer gentil, Cornelio. Y usted sabe que en Mateo capítulo 16, versículo 19, dice el Señor: a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. A Pedro se le da la llave del reino. Qué interesante, ¿no? ¿Saben? Hoy mucha gente cree que Pedro está en la puerta del cielo. A ver, va a ver, pasa vos, no pasa vos. Eso creen, que Pedro está en la puerta del cielo con las llaves. Él abre para que entren las personas. Y no. ¿Sabe cuáles fueron las llaves? La predicación del Evangelio. ¿Y por qué se la dio a Pedro el Señor Jesús? Porque predicó en Jerusalén, en toda Judea, predicó en Samaria, y ahora va a predicar a los gentiles. Qué interesante, ¿no? Cómo Dios tuvo un plan y usó a Pedro. Le dio las llaves para que abra las puertas del reino. Qué tremendo. Donde entramos todos nosotros, aquellos que hemos creído en Jesús. Aquí se abre por la predicación del Evangelio, para que todo aquel que se acerca arrepentido sea salvo. Ahí estaba Pedro. Miren, yo pienso, Pedro en un momento había traicionado al Señor Jesús, estaba mal anímicamente, tratando de volver a las cosas viejas, volviendo a pescar. Y cuando Jesús les restaura, le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y ahí, tal vez, ¿quién iba a pensar que Dios le iba a dar tremenda responsabilidad a Pedro? Un hombre tal vez que estaba en ese momento mal espiritualmente. Pero sin embargo el Señor veía más allá. Ya le había dado las llaves. Pero Pedro no entendía, no sabía lo que Dios iba a hacer en su vida. Tal vez usted hoy no está bien delante del Señor, pero Dios ve más allá. Ve la obra completa, lo que usted puede hacer para el reino. Nosotros tenemos una mirada corta, pero el Señor ve más allá. Y sin duda nos quiere utilizar.
Antes de subir, estábamos en la sala pastoral con el pastor Miguel y él oró por mí y en su oración decía: nosotros somos atalayas. ¿Sabe lo que es una atalaya? Es alguien que vigila, perdón. Es aquel que estaba sobre el muro de una ciudad y vigilaba que no venga el enemigo. Estaba observando, cuidando, anunciaba que venía el enemigo. Nosotros somos atalayas en este tiempo, en este mundo perdido. Vemos en el diario, en las noticias, cómo está todo, pero la iglesia no tiene que perder el foco. Ya están abiertas las puertas del reino, mi hermano. Por ahí estamos tan distraídos nosotros en nuestras cosas y perdemos el objetivo como iglesia. Muy bien, ahí estaba Pedro siendo usado por el Señor. Mire, esta palabra no apela tanto a su emoción, a los sentimientos, sino al intelecto, para que usted pueda entender lo que Dios ha hecho y quiere hacer en la iglesia. Por favor, acompáñenme a Hechos capítulo 10, versículo 1. Vamos a ver cómo Dios prepara al inconverso. Hechos capítulo 10, versículo 1. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Versículo 2: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ahí estaba Cornelio. Era un oficial romano a cargo de 100 soldados, por eso era centurión, como Diego Centurión. A cargo de 100 soldados, un hombre con autoridad. Un hombre, si ustedes se fijan, que buscaba a Dios, era un hombre piadoso y era un hombre que daba muchas limosnas. Y lo interesante acá que dice en el versículo 2, que era temeroso de Dios con toda su casa. Este hombre inducía a su casa a buscar a Dios también. Ahí estaba este hombre, parece un buen creyente, porque daba, ayudaba, oraba, temía a Dios, pero se estaba yendo al infierno. Le faltaba algo. No había recibido el evangelio de salvación. Y ahí estaba este hombre gentil, porque no era judío, era un soldado romano, piadoso y que ofrendaba mucho. Versículo 3: este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, venía a ser tipo 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente y con temor, le dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de mí. Dios escucha las oraciones y Dios ve tus ofrendas, tus limosnas, lo que das. Dios sí lo ve. Y aquí también puedo ver que aquel inconverso que busca a Dios, Dios sí le escucha. Dios sí le escucha. Versículo 5: envía pues hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. El ángel se le presenta a Cornelio y le dice que vaya a buscar a un tal Simón Pedro.
y Él te va a decir qué tenés que hacer. ¿Por qué el ángel no le muestra el evangelio? Porque esa es función de Pedro. Esa es la función de usted y de mí. Dios no manda ángeles a predicar el evangelio. Miren la responsabilidad que tenemos. Y dice al final del versículo 6, Él te dirá lo que es necesario que hagas. Para que Cornelio sea salvo, había una cosa necesaria que la tenía Pedro. Pedro le tenía que decir a Cornelio qué tenía que hacer, qué era tan necesario. Vemos acá a Pedro siendo el instrumento del Señor con el evangelio, un evangelio de paz, un evangelio de salvación. Muy bien, sigamos. Hechos capítulo 7, del 7 al 18, vamos a leer. Dice, y el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban al camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar acerca de la hora sexta. Dios estaba preparando al inconverso para recibir la palabra y ahora quería preparar al predicador. Dice que Pedro subió a orar en el lugar donde estaba, en Jope. Y dice el versículo 10, y tuvo gran hambre Pedro, y quiso comer. Mientras les preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, reptiles, terrestres y aves del cielo. Y le vino una voz y le dice, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro se estaba perplejo dentro de sí, todo lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Hasta acá la lectura, y dice la palabra que Pedro entró en un éxtasis. Éxtasis es un reemplazo del estado normal de la mente por otro más elevado, con el propósito de recibir instrucción de Dios. Hay un momento que nuestra mente, aquí la mente de Pedro, es llevado a otro nivel para recibir una visión. Ese es un éxtasis. Y le muestra un lienzo con muchos animales. Usted sabe que el pueblo judío no podía comer cosas inmundas. Reptiles, no podía comer cerdo, no podía comer pescado sin escamas, una serie de listas que está en el Antiguo Testamento. Hoy se come de todo, ¿no? Todo bicho que camina, sí la saben a esa, ¿no? Todo. Y Pedro, la voz le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro le dice, no, Señor, jamás he comido cosa inmunda. Él es judío. Y el Señor le dice, no llames común o inmundo a lo que yo he limpiado.
3 veces le pasó esto a Pedro y no entendía todavía Pedro la visión y estaba pensando qué era lo que el Señor le quería mostrar. Entonces el Señor ya fue preparando a Cornelio y ahora está preparando a Pedro. Saben, en la predicación del Evangelio, Dios así guía al que te va a dar la palabra. Y también guía al inconverso. Va preparando la situación, el camino. Si haces memoria, o alguien te invitó, o alguien te habló, o vinieron por tus padres, pero el Señor preparó todo. El Señor es un Dios personal. Todo aquel que quiera buscar de Dios le va a encontrar. Y aquí estaba Pedro pensando en esta visión. ¿Qué era lo que Dios le quería decir? Muy bien, vamos al versículo 18. Hechos capítulo 10, verso 18. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende, no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Saben por qué tenía que recibir esa confirmación Pedro? Porque Pedro no podía juntarse con un gentil. Para el judío, el gentil era menos que un perro. Era algo inmundo, no podían compartir nada. Y ahí Dios va trabajando en la mente de Pedro. Porque recuerden lo que le decía al principio, es necesario romper estructuras sociales, culturales, y Pedro tenía que romper eso en su mente. Dios tenía un plan, pero no se lo decía todo a Pedro. Iba mostrándole de a poco. Así hace Dios en nuestras vidas. Quiere hacer algo, pero no te muestra todo lo que va a hacer. Va abriendo caminos. Por medio de situaciones te va mostrando que Él está al lado tuyo y que quiere hacer algo. Y aquí estaba Pedro pensando en esto, y vienen estos gentiles a buscarlos. Vamos a seguir en el verso 24. Y Pedro los hospeda. Mire, peor todavía, no podía hospedar a un gentil. Vamos al verso 24 al 29, dice: al otro día entraron en Cesarea, era un camino de Jope a Cesarea, unas 8 o 9 horas. Ya Pedro estaba viniendo con esta gente. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a todos sus parientes y amigos más íntimos. Mire, este Cornelio sabía que Pedro venía con un mensaje especial de Dios. Ya estaba la tierra preparada para la semilla. Ya estaba preparado este hombre y toda la gente que estaba con él. Y él se había ocupado, como dice la palabra, él se había ocupado que estén sus parientes y amigos más íntimos. ¿Usted quiere que se conviertan sus parientes? Yo sí, yo tengo todavía parientes que no le conocen. Tu amigo, tus amigos íntimos. ¿Querés que conozcan al Señor? Claro. Aquí Cornelio se había ocupado que estén todos los amigos íntimos, esté la familia. Y aquí llega Pedro. 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Este hombre, oficial romano,
un hombre de autoridad a cargo de muchos soldados, se postra delante de Pedro. No era una actitud de idolatría, era una actitud de reverencia, sabiendo que Pedro trae algo especial. Veamos si le gustó esto a Pedro. 26, más Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo también soy hombre. Pedro sabía que la adoración, el honor es solo para Dios. Usted sabe que dicen que Pedro fue el primer papa. Nosotros no creemos esto, por supuesto, pero... Y hoy el papa hay que besarle la mano. ¿Sabía usted? La gente le besa la mano. Es un honor para él. Pero yo no veo eso en la palabra. Yo veo un hombre, un instrumento de Dios, que se molestó que le hagan eso, que le adoren. Y le dijo: no, levántate, yo también soy hombre. La honra es solo de Dios. ¿Usted cree eso? Amén, por supuesto. Y ahí estaba Pedro diciéndole: no, yo también soy hombre. No te postres. Levántate. Versículo 27. Y hablando con él, entró y vio Pedro que había mucha gente reunida. Versículo 28, y le dijo: escuchen esto. Ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse y acercarse a un extranjero. Mire, este Pedro no tenía filtro. Así era directo. No tenía temor que se ofenda a la gente. Apenas entró a la casa y vio toda esa gente, le dijo: ustedes saben que para mí es deshonroso, es abominable juntarme con ustedes. Así se presentó Pedro. Hoy hay mucha gente que tiene miedo de hablar, con temor a que se ofenda. Usted vea tal vez en las redes sociales, hay predicadores que se cuidan mucho en el lenguaje. No nombran muchas cosas como la sangre de Cristo, la muerte de Jesús. No se nombra porque puede ofender. Pero acá Pedro lo dice como tiene que ser. Para mí es abominable que me junte con ustedes. Y dice la palabra: pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Aquí ya Pedro estaba asimilando la visión que había tenido de lienzo. No llames común o inmundo a lo que yo he limpiado. Y ya Pedro empezaba a entender lo que Dios quería mostrarle. Y dice acá: Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Versículo 29, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿Para qué me han hecho venir?, dice Pedro. Y acá Cornelio comienza a explicar: yo tuve una visión, me apareció un ángel y me dijo que te vaya a buscar. Y vamos a ver en el versículo, vamos a pasar al 34, comienza a predicar Pedro. Aquí abre su boca Pedro, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Saben lo que es acepción de personas? Discriminación. Tener mayor aprecio a uno que a otro. Y Pedro dice: ahora entiendo que Dios no prefiere al judío más que al gentil. Se estaba rompiendo estructuras en la mente de Pedro.
Dios quiere que en todas partes y en todo lugar la gente se arrepienta. Para eso ha venido Jesús a morir en la cruz. Ha venido primero al judío. Y sabe que hoy pensaba, Argentina, para el mundo está en el fondo. Es el país más austral. Tal vez somos lo último de la tierra. Y conocemos el Evangelio. Llegó la palabra a nosotros. Hasta lo último de la tierra me seréis testigos, dice. Se abrió la puerta. Es tremendo esto, hermano. Acá en Hechos capítulo 2 se abre la puerta al gentil, a usted y a mí, por medio de Pedro. Está la llave, se abrió para que podamos entrar al reino de los cielos. Puede ser un hombre que da mucho, generoso. Puede ser un hombre que ora. Pero si no has creído al Evangelio de Jesús, no sos salvo. Hay mucha gente así, que es devoto de muchas imágenes, busca a Dios a su forma, pero no conoce el Evangelio. No conoce que Jesús es el que murió. Jesús es la puerta. Jesús es la puerta para entrar a los cielos. Muy bien, seguimos leyendo. Aquí Pedro predica, les trae el Evangelio, les muestra. Vamos a ir al verso 34, al verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas cosas, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que habían oído el discurso. Y los fieles de la circuncisión, que eran judíos que habían acompañado a Pedro, porque Pedro no había ido solo, había ido con algunos hermanos. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron espantados, atónitos, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Así como en Pentecostés se había derramado en los judíos, aquí se estaba derramando a los gentiles. El Espíritu Santo cayendo sobre personas gentil, que no eran judíos como nosotros. Y dice que estaban sorprendidos, porque Dios tenía que trabajar en sus mentes, sacar todas esas estructuras de los judíos. Y dice el verso 46, porque lo que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Ahí estaba. Se abrió la puerta en Hechos capítulo 10 para que podamos entrar todos. Hermanos queridos, esa es la función de la iglesia hoy, ser testigos. En esta mañana la palabra es para sacudirnos. No perdamos el foco de nuestro llamado como iglesia. El enemigo se ha encargado de distraernos, de estar preocupados por cosas triviales. El enemigo se ha encargado de distraernos con las redes, con situaciones diarias. Pero está la puerta abierta. Y Dios no va a mandar un ángel a predicar el Evangelio. Le manda a usted y a mí, porque hay mucho pueblo todavía que conquistar. Hay mucho pueblo que tiene que ser salvo. ¿Y cuál es la predicación del Evangelio? Decir que Jesús ha venido a este mundo,
caminó entre nosotros, fue condenado a muerte, murió en una cruz, pero no se quedó allí, resucitó al tercer día. Y todo aquel que en Él cree recibe perdón de pecados. Todo aquel que en Él cree recibe perdón de pecados. Y no es por obras, no es por lo que puedas dar, por plata, por tus obras, por lo que hagamos. Es por gracia, es un regalo de Dios. Eso es el Evangelio. Eso es anunciar a Jesús.